Señores estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a ver nuestra clase de lengua y literatura con el tema del debate. Vamos a partir desde nuestra experiencia. El tema que vamos a utilizar para la planteación de nuestro debate va a ser la diversidad. Para tener una idea más clara acerca de este tema de la diversidad, que es el que usaremos para la clase del debate, vamos a participar en una dinámica. ¿En qué consiste? En el hecho de que ustedes van a tener que pensar en un número. Este podría ser número par, podría ser número impar, alto o bajo. Cada uno de ustedes me va a decir un número. Yo ya tengo previamente escrita una pregunta para cada número. Dependiendo del que ustedes hayan escogido, va a ser el tipo de respuesta que puedan darme. Entonces, por favor, en este momento les solicito que cada uno de ustedes me diga el número en el que ha pensado para saber la pregunta, para formar partiendo de nuestra experiencia acerca del tema de la diversidad. Entonces, por favor, me dicen sus números para poder ver la pregunta correspondiente. El 5. El 4. Ya. El 8. Y el 3. Muy bien. Para el número 4, la pregunta es: ¿existen beneficios de vivir en un país diverso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Buenas tardes, profe, compañeros. A ver, beneficios, yo creo que el principal beneficio es el aprendizaje. Podemos aprender de diversas culturas, tradiciones de una provincia, ciudad o diferente país. Pero al mismo tiempo también la diversidad, por causas de tabú o por causas de origen, también genera un poco de lo que es la discriminación, porque muchas personas se creen superiores a otras por su raza o su color de piel. Muy bien. Desde este punto, partiendo de nuestra experiencia, ya vamos viendo que existen dos opiniones. Una, usted mencionaba que es bueno ser diversos, y desde otro punto, como que no es tan bueno ser diversos. Precisamente eso es lo que vamos a relacionar posteriormente con lo que tiene que ver el debate, con dos opiniones distintas. Muy bien, ahora vamos con el número 5. ¿Sería mejor si en un país no existiera la diversidad? Pues no sería mejor, porque la diversidad es lo que hace que sea conocedor un pueblo, una ciudad, un país. Ser diversos pues nos llega a muchas cosas que nos permiten conocer, como nuestras culturas, nuestra raza, nuestro idioma. Correcto. Para el número 8, la pregunta es: ¿la diversidad tiene que ver solamente con el color de la piel o envuelve otras situaciones como, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones? Claro, envuelve otras costumbres como el idioma, las costumbres, las tradiciones, la forma de vestirnos, todo eso engloba. Y para la pregunta asignada para el número 3, ¿la diversidad hace que nuestro estilo de vida sea más llevadero o no? Claro, todo se refiere generalmente a la diferencia o a la distinción, como decíamos, entre personas, tanto de personas, animales o cosas, y a la vez a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de lo que se viva diariamente en lo que es en el estado en el que estemos, ¿no? Correcto. Entonces, partiendo desde nuestra experiencia, decimos que la diversidad tiene muchas cosas buenas según las opiniones que cada uno de ustedes ha dado. Pero también había una opinión que mencionaba que a veces la diversidad hace que unas personas que pertenecen a cierta raza o a cierta clase social se crean superiores a otras. Ahí ya tenemos dos opiniones distintas. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque según nuestro siguiente punto, que es la conceptualización acerca del tema de lengua y literatura, que es el debate, dice que
Un debate consiste en una discusión en la que dos o más personas opinen acerca de un tema. Nuestro tema, como ya mencionábamos, es la diversidad y las opiniones como las que ya hemos establecido, los aspectos positivos y los aspectos negativos de la diversidad. Ahora, cada persona expone o da su opinión personal acerca o referente a un tema. Estas opiniones deben ser de interés no solamente para una persona, sino para todas las que involucran en el tema del debate. Las opiniones de interés, además de enseñarnos las ventajas y las desventajas de un punto de vista, también tienen otras fases o otras partes que conforman este debate, como por ejemplo la apertura, el cuerpo del debate o de la discusión. Hay sección de preguntas, sección de respuestas y lógicamente pues también tiene una conclusión. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes conforman un debate? Porque mencionaba que podría ser una persona, o sea, un debate consistir entre dos personas o en un grupo de personas. Podría ser, por ejemplo, un grupo de mujeres debatiendo contra un grupo de hombres, o podría simplemente dos personas debatir acerca de un tema. Sin embargo, cada uno o cada parte que componen esta situación del debate tienen un nombre. ¿Cuáles son estos nombres? ¿Qué puestos ocupan? ¿Qué funciones desempeñan? Entre los siguientes tenemos allí en esa diapositiva que en la primera parte debe existir primero un moderador. ¿Quién es el moderador? Es la persona que establece el orden. Porque a pesar de que decimos que el debate es una discusión donde se anteponen dos ideas opuestas, no es una discusión como normalmente se lleva a cabo, donde el uno grita más que el otro, exponiendo su punto de vista, sino que se lo debe hacer de una forma ordenada. Es por eso necesaria la presencia de este personaje que tiene por nombre moderador, porque él es quien otorga los turnos, cuándo debe hablar el uno, cuándo debe hablar el otro, cuándo una respuesta es coherente, cuándo no lo es, cómo debidamente usar un argumento y dependiendo de cada uno de esos puntos, pues hacer finalmente la parte del debate que consiste en la conclusión. Esta es la función principal del moderador. También existe el ponente, es decir, la primera persona que habla exponiendo su idea. Es decir, que el ponente presenta la primera idea. Y lógicamente, pues alguien refuta el argumento que da el ponente y este tiene por nombre oponente, es decir, que se opone a la idea principal. Ambos tienen voz y voto, tanto el ponente como el oponente. La autoridad es manejada por el moderador. También puede existir la presencia del público, sin embargo, el público no tiene voz, no tiene voto, ni tampoco tiene la oportunidad de interceder, ni inclinarse para el ponente o para el oponente. Esto tiene que ver con la conceptualización de nuestro tema de lengua y literatura que tiene que ver con el debate. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? En la siguiente diapositiva vemos allí los participantes, qué papel desempeñan, cómo dirigir un tema, qué personas deben argumentar, en qué consiste un argumento. Un argumento no es solamente levantar la voz para defender nuestra opinión, sino que más bien presenta razonamientos lógicos capaz de refutar cualquier mentira o falacia que se haya presentado de un tema, contrarrestar de forma lógica, no solamente por fe o por fanatismo, sino de forma lógica, expresar su opinión, su punto de vista, defenderlo y convencer a la otra persona que de lo que está diciendo es lo correcto. Mientras que el otro participante, que es el oponente, también de forma lógica debe contraargumentar lo que está diciendo el ponente. El público, como mencionaba anteriormente, pues está presente, escucha ambas opiniones, tanto del ponente como del oponente, sin tener la oportunidad de refutar o de ratificar la idea de cualquiera de los otros dos participantes. Nosotros podemos aplicar el conocimiento del debate. Un guión. ¿Qué es un guión? Es donde previamente se establecen cada una de las preguntas que forman parte del debate.
porque como les mencionaba anteriormente, no es una simple discusión donde se pretende ganar un punto de vista, sino más bien de forma organizada, tener listo ya un guión con todas las preguntas que se van a debatir en el tema a tratar. ¿Qué función cumple el moderador? Como les mencionaba, establecer el orden, ceder los turnos y es quien va a redactar finalmente cuáles son las conclusiones del tema del debate. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, ya que los debates se llevan a cabo de forma oral, entonces el propósito de un debate es no solamente hacer práctica del razonamiento de los estudiantes, sino también que ellos puedan liberar que puedan desarrollar habilidades de expresión, que aprendan a defenderse frente a otras personas, que sean fieles a sus principios, a sus creencias, que aprendan a defender sus opiniones y también, pues lógicamente, esto los ayudará a hacer defender o hacer valer sus derechos cuando ya sean adultos. Es por eso que es muy importante el tema del debate. No es solamente un tema más de lengua y literatura, sino más bien la oportunidad de tener un desarrollo del pensamiento, de tener mayores destrezas y habilidades en el momento de comunicarnos de forma oral. Como les mencionaba anteriormente, pues los participantes los tenemos allí en la lista, en la parte derecha, donde dice que son los oponentes, los ponentes, el moderador y el público. Finalmente, señores estudiantes, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud antes de pasar al siguiente punto de nuestro tema acerca del debate. De mi parte todo claro, Licen. Correcto, los demás. De mi parte está totalmente claro también. A mi opinión estuvo, entendí toda la clase. Muy bien. Y la otra señorita. De mi lado también, muy práctico sobre el debate. Está muy bien. Muy bien. Entonces, ya para finalizar nuestra clase, si ustedes se fijan en esta diapositiva, en la parte final está realizada una evaluación en una aplicación como herramienta tecnológica llamada Quiz, donde está un enlace que me gustaría que cada uno de ustedes, posterior a la clase, dieran un clic y desarrollen la evaluación, teniendo presente que no es como para medir la clase de conocimiento o avance que hayan tenido referente a la clase, sino para determinar más bien si están aclarados todos los puntos referente a nuestro tema del debate de lengua y literatura. Está relacionado a esto, a pesar de que nuestro tema a debatir era la diversidad, como ustedes vieron, para tener dos puntos de vista distintos o dos opiniones para poder realizar el tema del debate. Entonces me gustaría, por favor, que ingresen en ese enlace para realizar la actividad de forma posterior y luego yo estaré revisando cada una de la realización de este quiz de parte de ustedes y determinando pues qué tan claro se ha establecido los conocimientos referente a este tema. Por ahora no tienen preguntas. Yo he dado mi clase, entonces les agradezco mucho el haber estado presente y estaremos ya conversando posteriormente de forma personalizada. Les deseo que tengan unas muy buenas tardes. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.